Muy buenos días. Hoy, en el día 180, leeremos los capítulos desde el Salmo 120 hasta el Salmo 134. Es decir, leeremos 15 capítulos, que estos capítulos corresponden a los cánticos que expresaban o entonaban los peregrinos que iban camino a Jerusalén. Ellos acostumbraban ir al templo a ofrecer sacrificio y mientras iban entonaban estos cánticos. Algunos que vivían cerca los entonaban mientras subían las gradas al templo. Entonces, por eso son conocidos como los cánticos graduales. Estos cánticos graduales nos muestran que así como el pueblo de Israel tiene que partir desde esa peregrinación, camino a esa presencia de Dios, nosotros también, como hijos de Dios, estamos en un camino hacia esa tierra prometida, hacia esa Jerusalén celestial, hacia esa presencia de Dios. Y entonces en estos cánticos aprendemos cómo debe ser el corazón de un peregrino que va camino a esa tierra prometida. Comencemos. A Jehová clamé estando en angustia, y él me respondió. Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Agudas saetas de valiente con brasas de negro. Ay de mí, que moro en Mexé y habito entre las tiendas de Sedad. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Ahora leeremos el capítulo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se dormirá, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Ahora leeremos el capítulo 122. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor de la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Ahora leeremos el capítulo 123. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová. Ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Hacia está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. Ahora leeremos el capítulo 124. A no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros. Entonces nos habrían inundado las aguas, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Hubieran entonces pasado sobre nuestras almas las aguas impetuosas. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos.
nuestra alma, escapó cual ave del lazo de los cazadores, se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ahora leeremos el capítulo 125. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón. Mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Pasea sobre Israel. Ahora leeremos el capítulo 126. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Neguev, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Ahora leeremos el capítulo 127. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Ahora leeremos el capítulo 128. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Ahora leeremos el capítulo 129. Mucho me han angustiado desde mi juventud. Puede decir ahora Israel. Mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Jehová es justo, cortó las coyundas de los impíos. Serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sión. Serán como la hierba de los tejados que se seca antes que crezca, de la cual no llenó el segador su mano, ni sus brazos el que hace gavillas. Ni dijeron los que pasaban, bendición de Jehová sea sobre vosotros. Os bendecimos en el nombre de Jehová. Ahora leeremos el capítulo 130. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Ahora leeremos el capítulo 131. Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron.
Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve con grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad, me he comportado y ha callado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Ahora leeremos el capítulo 132. Acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. He aquí en Éfrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque. Entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Por amor de David, tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad, juró Jehová a David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre su trono para siempre, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo, aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión, a sus pobres saciaré de pan. Asimismo, vestiré de salvación a sus sacerdotes y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Ahora leeremos el capítulo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y ahora leeremos el capítulo 134. Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová entráis por las noches, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos en estos 15 capítulos que hemos leído, ya que ellos nos dan cuenta de cómo debe ir creciendo el corazón de un cristiano a medida que va avanzando en ese proceso de conocer al Señor. Como son los cánticos graduales que les expliqué al principio, que eran los cánticos que iba cantando, entonando el pueblo a medida que iba ascendiendo al templo, que iba desde sus ciudades hasta Jerusalén, yo lo quise colocar en forma de gradas. No quiere decir que necesariamente los tenían que cantar subiendo las gradas. Algunos comentaristas dicen que en cada grada cantaban un cántico, pero otros dicen que lo cantaban durante el trayecto. Eso realmente no es tan relevante como si es tan relevante lo que Dios nos quiere decir con estos cánticos. La Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, estos cánticos nos quieren enseñar ese ascenso que va teniendo un cristiano en su vida, cómo va aumentando en su vida. En el Salmo 120, que está el primer cántico gradual, aprendemos que un cristiano que ha decidido caminar con Dios y empezar a avanzar, primero que todo experimenta un anhelo por avanzar hacia el camino que Dios ha trazado para él y salir de qué, de este sistema mundo, es decir, de esa corriente que nos ha envuelto, que quiere y está en contra de los principios de la palabra y quiere arrasarnos y envolvernos y meternos a todos en esa bolsa. Por eso el salmista decía: ay de mí que moro en Cedar, un pueblo pagano,
un pueblo dado, como dice el mismo Salmo, a lenguas mentirosas, a labios perversos. Entonces nosotros también habitamos así, pero cuando nosotros decimos, yo no quiero seguir viviendo esta vida así, yo quiero vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, hemos iniciado ese proceso. El segundo cántico o la segunda grada hace referencia al segundo cántico, que lo encontramos en el Salmo 121. Y allí, cuando yo voy avanzando en ese proceso en mi vida cristiana, debe crecer en mí una confianza plena en Dios. Es decir, como el salmista yo puedo decir, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y saber que mi socorro solo viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra. A pesar de que las circunstancias sean adversas, a pesar de que cuando los peregrinos iban camino a Jerusalén se encontraban por lugares peligrosos que podían ser asaltados, ellos podían confiar en el Señor. Entonces acá ya vemos que ya asciende del primero al segundo escalón. Vamos a ver qué significa el tercer escalón. Y significa cuando yo tengo una decisión por establecer buenas relaciones. En el Salmo 122, que hace alusión al tercer cántico gradual, el salmista dice, yo alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. Y es que cuando tú y yo decidimos vivir una vida para Dios, empezamos a tomar determinaciones y decisiones en nuestras vidas. Una de ellas es en nuestras relaciones. ¿Con quiénes voy a intimar? Con aquellos que me influencien y me motiven a buscar el rostro del Señor y a crecer más y más en la presencia del Señor. El cuarto cántico gradual lo encontramos en el Salmo 123 y hace alusión a un reconocimiento de la soberanía de Dios. Aquí expresa el salmista, a ti alcé los ojos, a ti que habitas en los cielos. Te miramos como miran los siervos a la mano de sus señores. Está reconociendo que Dios es Señor y nosotros sus siervos. Cuando un siervo mira la mano de su Señor, lo que el siervo está mirando es las órdenes que su Señor le va a dar. Está reconociendo que Él es el Señor, que Él es el que dirige todo. Dios es el que toma el control de todo, el que todo lo dirige, a pesar de que muchas veces hay personas que crean que está imperando la justicia o el mal, sabemos que Dios siempre tiene el control y actúa en el momento preciso. El quinto cántico hace alusión a una dependencia completa de Dios. Lo vemos en el Salmo 124 y quise extraer de ahí este versículo que dice, a no haber estado Jehová por nosotros, vivos nos habrían tragado. Y dice, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros. Porque Dios está con nosotros, es que podemos sostenernos. Porque Dios está con nosotros, es que podemos caminar con Él. Nosotros necesitamos reconocer que sin Dios no podemos avanzar, no podemos seguir adelante. Necesitamos una dependencia completa de Dios. En la sexta grada podemos observar un carácter firme y afianzado en Dios. Lo vemos en el Salmo 125, donde dice, los que confían en Jehová son como monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y es que frente a las circunstancias y a los problemas, a las pruebas, a las luchas, a las dificultades que se presentan a diario, muchas personas sienten que se estremece su vida a tal punto que algunos quieren volver atrás y quieren desmayar. Pero los que confiamos en el Señor empezamos a tener un carácter firme y afianzado en Dios. Empezamos a creer que no depende de nosotros, no depende de las circunstancias, sino del Señor que nos cuida. Ahora vamos a ver cómo este peregrino ya va ascendiendo a la grada 7, que hace alusión a un canto de celebración por la libertad. Lo vemos en el Salmo 126, cuando el salmista expresa, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Y es que nosotros somos llamados a vivir una vida en libertad, esa libertad que nos da Dios sobre el pecado. Ya no podemos seguir viviendo atados al pecado, por lo tanto, en nosotros hay un cántico de libertad, canto de alabanza, una expresión de agradecimiento a Dios por darnos la libertad. En la grada 8 vemos cómo el peregrino empieza a ascender y adquiere una conciencia de que sin Dios nada funciona. Aquí hay una dependencia firme y completa de Dios, pero aquí sabe que si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican.
Aquí sabe que necesita contar con Dios, como lo dice el Salmo 127. Tú y yo necesitamos saber que para dirigir nuestro hogar, para educar nuestros hijos, para tomar decisiones, para cualquier cosa en nuestra vida, necesitamos que sea Dios quien obre. En el noveno cántico gradual podemos entender una prioridad por las cosas del reino. Lo vemos en el Salmo 128, donde dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando tú y yo hemos tomado la decisión de vivir para Dios, entendemos también lo que Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, porque la sabiduría consiste, el principio, en temer a Dios y andar en sus caminos. El principio de la sabiduría consiste en no buscar la prioridad en las cosas vanas, sino en el reino. En la décima grada podemos evidenciarla en el Salmo 129, donde el salmista nos dice, muchos me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Nosotros somos llamados a ser esforzados y valientes. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y sobre los violentos lo arrebatan. Somos llamados a tener una actitud valiente. No nos ha dicho el Señor que no nos vendrán problemas. No nos ha dicho el Señor y nos ha prometido que no vendrán situaciones adversas. Pero sí sabemos que si nosotros confiamos en el Señor, Él nos permitirá tener una actitud valiente para que podamos vencer a pesar de cualquier lucha de dificultad. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el peldaño 11 podemos evidenciar una revelación de la cruz. Cuando los peregrinos iban en camino a Jerusalén, ellos llevaban consigo el animal con el que iban a presentar la ofrenda por el pecado. Y allí ellos pudieron tener una revelación de la cruz, del sacrificio de Cristo en la cruz. Y el salmista pudo decir, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. La sangre de un animal de ellos que no había hecho absolutamente nada iba a limpiar su pecado, pero ahora es la sangre de Cristo la que ha limpiado completamente nuestros pecados y la que nos ha permitido entender que si Dios mirase nuestro pecado, ninguno de nosotros podría mantenerse porque todos hemos pecado, pero en el Señor Jesucristo, a través de su sangre encontramos el perdón. En el peldaño número 12 podemos aprender la importancia de tener un corazón que evidencie el fruto del Espíritu. Aquí vemos en el Salmo 131 cómo el salmista empieza a evidenciar frutos dignos de arrepentimiento, frutos contrarios al orgullo, a la soberbia, a la rebeldía, a la vanidad. Y el salmista dice, Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Y más adelante el salmista dice, ya no actúo como, ya soy como aquel que es destetado, es decir, ya actúo con madurez. Incluso dice, y entonces está callada mi alma, ya no te hago reclamos, Señor, ya no te hago pataletas espirituales, ya confío en ti, tengo una madurez en el espíritu y tengo el fruto del espíritu en mi vida. En el peldaño número 13 vemos una prioridad por la presencia de Dios, donde el salmista en el Salmo 132 expresa, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Y vemos cómo ama el salmista la presencia de Dios y es su prioridad. Ni siquiera quiere dormirse, ni siquiera quiere reposar hasta que encuentre esa presencia de Dios en su vida. En el peldaño número 15 vemos cómo el peregrino ya ha llegado a un momento de una armonía con Dios y con los demás. Y entonces en el Salmo 133 empieza este salmo diciendo, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Aquí no dice estar, sino habitar. Cuando habitamos, conocemos realmente quién es el otro, pero aquí dice que hay armonía en ese conocerle. Y es que somos invitados a tener una comunión tan plena con Dios que nos lleva a tener una armonía con mi esposo, con mi hija, con mis hermanos, con mis padres, con quienes habito.
y también en la iglesia, con aquellos con quien convivo y en los otros lugares donde me relaciono. Eso quiere decir que aquí no hay lugar para el rencor, la venganza o el resentimiento. No hay lugar para la amargura, sino para el perdón. Y en el último cántico gradual podemos observar un servicio sin perder el enfoque. Y es que el salmista dice, mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová. Muchos a veces caemos en el error que cuando servimos al Señor nos ponemos como Marta, actúe, actúe, haga y haga, y perdemos el enfoque de mirar, de bendecir, de alabar, de exaltarlo, de buscarlo, de estar en su presencia. Es un servicio sin perder ese enfoque, ese primer amor, de esa búsqueda del Señor, de amarlo, de seguirle. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Estás tú creciendo en tu vida espiritual de tal manera que estás avanzando y encontrando que estos peldaños se van haciendo una realidad en tu vida? Si pudiera preguntarte en qué peldaño te encuentras, ¿podrías decirme en cuál de ellos estás? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.